En este video vamos a deducir las ecuaciones de equilibrio estático para este mecanismo de colisa con una variante del mecanismo de manivela, biela y corredera. Vamos a definir el origen del sistema de coordenadas, los pivotes y los puntos que definen cada una de las articulaciones y también el punto de interés. Las dimensiones, los parámetros, en este caso R3 y θ3, θ4 y YD. Y el número de eslabones. La manivela tendrá el 2, la colisa 3, la biela el 4, el bloque vertical 5 y el bloque de la colisa 6. A continuación vamos a definir los lazos. El lazo 1, sus ecuaciones, la ecuación auxiliar, el vector RB, el lazo 2 y su ecuación, el punto de interés, y vamos a definir las coordenadas de los centros de masa de cada uno de los eslabones. A continuación vamos a desarrollar las ecuaciones del principio del trabajo virtual para resolver el problema clásico de equilibrio estático. El mecanismo finalmente a analizar será este, en donde las incógnitas serían θ3 y R3 para el primer lazo, θ4 y YD para el segundo lazo. Lo primero que debemos de plantear es el análisis de posición de la metodología de estudio para el equilibrio estático. Para ello es importante no considerar por el momento ningún tipo de dato, incluyendo Q, y lo que vamos a hacer es que a partir de un análisis previo vamos a elegir las soluciones adecuadas para describir la configuración propia del mecanismo, y esas las van a obtener de un análisis numérico del análisis de posición. Para lo único que tendríamos que hacer sería correr la celda, y entonces en el vector de solución se van a encontrar las soluciones. Voy a quitar el punto y coma en función de Q y obviamente de los valores numéricos de los datos R2 o 3X, etc. Tenemos a R3 en formato simbólico, YD, T3 y θ4. El siguiente punto es calcular los coeficientes de velocidad primarios o generalizados. Entonces lo podemos hacer con esta expresión que tenemos aquí. Voy a borrar la salida previa y vamos a simplificar. Voy a correr la celda y nosotros sabemos que estos coeficientes tienen un nombre. Por ejemplo, el primero vamos a llamarle K. Sería el coeficiente K3, ¿sales? Y este coeficiente sería el componente JQ1. También tenemos coeficiente, voy a escribir estos tres, el coeficiente KR3, que sería está en la posición 2, el coeficiente K4, que corresponde al ángulo θ4, y el coeficiente KYD, que estaría en la posición 4. Eso es por si los usamos. De todos modos corro la celda para que ustedes los observen.
Vamos a continuar con los coeficientes de velocidad secundarios de los centros de masa o de los puntos de aplicación de las fuerzas, y vamos a ir construyendo este registro. Empezamos con las coordenadas de centro de masa del eslabón 2, que son estas, y las indexamos, es decir, colocamos un index para ir accediendo a través de sumatorias. Entonces, el coeficiente K2 por definición es 1, y Kx2 pues es la derivada total de x2 con respecto de Q. ¿Están de acuerdo? Y usamos el registro de reemplazo para observar. Vamos a ver qué pasa cuando no lo usamos. Entonces vamos a ir poco a poco, corremos la celda, y aquí este valor, la derivada de R2 con respecto de Q, ¿a qué es igual? A 0. Entonces por esa razón lo colocamos aquí. ¿Están de acuerdo? Y entonces ya hacemos el reemplazo para que tengamos limpia la derivada. Con el operador de reemplazo. La lista se va a llamar reg, puede tener otro nombre. Y bueno, corremos la celda. ¿Sales? Entonces ya que tenemos esos valores limpios, pues los podemos omitir. Y ahora vamos a pegar el eslabón 3, el centro de masa del eslabón 3. Vamos a continuar y tendríamos las coordenadas también que obtuvimos. Lo vamos a pegar aquí. Igual procedemos de la misma forma. Encontramos K3, Kx, y vamos a ver qué sucede. Aplicamos las derivadas. Acuérdense que cada eslabón tiene un coeficiente de velocidad angular y dos lineales de sus centros de masa respectivamente. Entonces en este caso igual K3 sería el coeficiente primario, ¿sí? Y tendríamos la derivada de x3 con respecto de Q, y en el registro vamos a ver si está completo. Entonces corremos la celda y nos vamos a dar cuenta que esa derivada, que es igual, pues a 0, porque es la posición, no varía. Entonces lo vamos a incluir en el registro, y este va a ir creciendo poco a poco hasta que complete las. Corremos otra vez, evaluamos la celda y nos encontramos con la derivada de BE. ¿Sí lo ven o no? ¿Esto a qué es igual? B es constante, es la longitud total de la colisa, y también es 0. Corremos, evaluamos la celda nuevamente y tenemos este valor, esta derivada, pues que también es 0. Y evaluamos la celda y tenemos este valor, es muy importante. Copiamos y aquí vamos a darle ¿a qué es igual la derivada de teta 3 con respecto de Q? K3. ¿Están de acuerdo o no? Este K3 es este valor. Entonces corremos la celda. Obviamente nos va a crecer la ecuación, pero lo importante es esta derivada también. AB es una constante, la distancia, coma, pegamos, igual a 0. Y dr3 también aparece aquí. Entonces sustituimos kr3, el coeficiente de, y seguimos evaluando la celda hasta que nos quede limpia la función. Entonces ya la podemos observar que está que ya no hay derivadas sin definir, y todo está en términos de Q, de teta 3, teta 4. Bueno, una vez que tenemos los coeficientes, podemos omitir el despliegue de resultados y corremos la celda. Y continuamos con el siguiente eslabón, que sería el eslabón 4. Sus coordenadas y de una vez sus coeficientes de velocidad. Copiamos y pegamos. Entonces el eslabón 4, centro de masa, sus coordenadas son estas. Coeficiente K4 sería K4. Y las derivadas totales y su registro, vamos a checar si hay alguna derivada que necesitemos cambiar. Por ejemplo, aquí aparece la derivada TR4 con respecto de Q. Voy a incluirla dentro del registro. Esto pues es igual, como ustedes saben, a 0. Corremos evaluamos otra vez
tenemos la derivada de teta 4 con respecto de Q. Ese sí tiene un valor dado, es un coeficiente primario también, y sería K4. Y observamos que parece que ya está limpia, está en términos de teta 3, de Q, de teta 4 y de los datos, los coeficientes. Ok, entonces cerramos el registro, bueno, y corremos la celda. Entonces nos faltaría el eslabón 5, que es el bloque vertical. Ajá, ese es simple porque tenemos algunos valores iguales a 0, entonces vamos a ver la coordenada de x5, pues es un valor constante, es la distancia que existe del punto 2 al centro de masa del bloque en la dirección de x, es constante. La que es incógnita es y, es decir, la distancia del punto 2 al centro de masa en la dirección de y. Por esa razón se escribe el dato, y y es igual a O3 más R3 más B seno de teta 3 más R4 seno de teta 4. El coeficiente K5 es 0 porque el bloque no rota, por eso es igual a 0, forma manual, y se aplica la derivada igual con el registro. Vamos a verificar si el registro está completo, y tenemos que parece que sí, no hay ninguna derivada sin definir. Entonces, una vez que tenemos ya los coeficientes, vamos a empezar a construir el paso 3. El eslabón 6 es importante verlo, pero como no hay ninguna fuerza en el eslabón 6, por esa razón vamos a ver si no tiene efecto. Me refiero al eslabón 6 a que es que le llamamos, lo renombramos. Ese es el eslabón 4, 5 y 6. Pero como no hay ningún par ejerciendo sobre el eslabón, por esa razón lo vamos a omitir para ver si, vamos a verificar si no tiene efecto. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el trabajo que realiza la gravedad. La derivada de B con respecto de Q es igual de 2 a 5. La masa I por G por KY. Entonces aquí está, por ejemplo, KY del bloque, KY4 de la colisa, eslabón 4, y vamos a ver qué nos responde. Bueno, nos responde ya con la sustitución total. Es un poco largo, entonces solo vimos sí. Y finalmente tenemos que las fuerzas no conservativas pues tienen esta forma: tau 2, voy a escribir aquí tau 2 por K2 más F de Y por KY5 en la dirección del bloque. Y bueno, tenemos esa expresión. Finalmente, para resolver el sistema, vamos a crear una función en donde vamos a tener todas las fuerzas no conservativas menos la derivada de la energía potencial con respecto de Q. Esto debe de ser 0. Bueno, a continuación voy a aprovechar lo que vimos en clase y voy a hacer voy a añadir las coordenadas del eslabón 6 y sus tres coeficientes de velocidad. Y bueno, habíamos quedado en que dB de Q representa el trabajo hecho por la gravedad, y vamos a considerar del eslabón 2 hasta el eslabón 6, los centros de masa. Como podemos ver, empezamos con las coordenadas de centro de masa del eslabón 2 y del eslabón hasta el eslabón 6. Y las fuerzas externas, el trabajo que realizan, fuerzas no conservativas, es el par, y la fuerza aplicada al punto D en la dirección de Y, multiplicada por su coeficiente de velocidad respectivo. Ahora bien, vamos a hacer un análisis numérico. Aquí lo que hice fue cambiar las dimensiones del mecanismo. Utilicé números enteros porque las dimensiones originales eran tenían números decimales, y de alguna forma eso minimiza el tiempo de equilibrio estático en Working Model.
Entonces yo les recomiendo que utilicen para este caso dimensiones numéricas enteras, y también las masas se definen de esta forma, el vector de gravedad, y para este caso de ejemplo voy a cambiar la fuerza a un valor de menos 20 newton. Finalmente tenemos la condición de equilibrio, que son las fuerzas no conservativas menos las fuerzas conservativas, y vamos a construir una función de tau 2 en términos de Q, y para ello utilizamos el comando de nsol. Acuérdense de de reemplazar los valores de las incógnitas del análisis de posición, solución 1, que habíamos visto anteriormente, que es esto queda igual. Este archivo se los voy a montar, lo voy a poner en la descripción del video para que ustedes lo puedan bajar y puedan utilizarlo. Y después vamos a obtener la gráfica de tau 2 con respecto de Q, y vamos a obtener el valor de tau del par de equilibrio para cuando Q es igual a pi tercios. Entonces, para ello lo que hicimos fue utilizar estos datos, es importante. También hicimos las modificaciones, por ejemplo, la posición del bloque 6, que sería lo localizamos del origen a esa posición a menos 5 unidades. Y pues básicamente esa modificación tendríamos que tomarla en cuenta. También esta, que es la posición del eslabón vertical, que se encuentra en la dirección de X, xd igual a 2 unidades, que es la posición xd del bloque. Entonces aquí ya están renombrados el número de los eslabones, como habíamos comentado. Y bueno, pues lo único que nos queda es correr la celda. Evaluamos la celda y bueno, ahorita tenemos que correr todas las celdas. Voy a salirme del kernel. Y bueno, primero corremos el análisis de posición, que sería el punto 1 de la metodología. Después construimos los coeficientes de velocidad primarios, y esos coeficientes de velocidad ya habíamos hablado de ellos, y los coeficientes de velocidad secundarios, que son todos los coeficientes de los centros de masa y de los puntos de aplicación de las fuerzas si fuera el caso. Entonces, y después en el punto 3, en esta misma celda, que a continuación vamos a describir, aprovechamos para aplicar la expresión de trabajo virtual. Ok, entonces tenemos el registro, los centros de masa definidos para los 6 eslabones, y tendríamos la gráfica. Voy a evaluar la celda. Entonces tenemos de salida la gráfica, tenemos un valor de Q, dos valores de Q para cuando tau es igual a 0, y el valor de tau 2 es igual a 166.317. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí abajo en otra celda para poder copiar todo el valor junto con sus cifras significativas y poder evaluarlo en Working Model. Aquí tenemos la fuerza de menos 20 newtons en la dirección de Y, y voy a dar doble clic al motor. El motor se encuentra con 1 newton metro, pero está en desequilibrio estático, y entonces lo que voy a hacer es sustituir el valor que encontramos. Corremos la simulación y debe de permanecer al menos un segundo en equilibrio. Aquí observamos que aproximadamente a los 2.67 segundos empieza a perder el equilibrio estático. Ok, entonces como actividades les voy a pedir que calculen el valor de Q para cuando tau es igual a 0, es decir, estos valores de estos puntos y de este otro. Y también les voy a pedir que como actividad encuentren el valor de tau máximo para el valor de Q, es decir, vamos a obtener los valores máximo y mínimo de tau 2, obviamente previo encontramos el valor para los cuales se cumple esta condición. Y eso sería todo.